Sí, hermanos, efectivamente, ya estamos terminando este mes de abril. El año va rápido, como siempre. Y estamos terminando hablando de las 3 T de la mayordomía, ¿verdad? Hablamos del tiempo, hablamos de los talentos y hoy vamos a hablar de los tesoros. Cuando hablamos de los tesoros, hablamos de las cosas materiales, principalmente del dinero. Y este es un tema un poco complicado, que a algunos no les gusta predicar sobre esto. Sobre todo cuando hay visitas, dice, tú ves, ahí hablan de dinero y lo que te quieren es tumbar el dinero, igual que en otros lugares. Hermanos, y tristemente muchos, hay que reconocer que es verdad. Si vemos la historia de la iglesia cristiana, parte de esa iglesia en un momento determinado desvirtuó, cambió tanto las enseñanzas de la Biblia que llegó un momento que se vendía el cielo. Es lo que se llamaba por las indulgencias. Y prácticamente si usted quería que su papá, que su mamá o usted mismo estar en el cielo, tenía que comprar esas indulgencias, pagar por ese lugar en el cielo, para usted y su familia. Prácticamente eso fue, vamos a decir, la chispa que acabó de encender la protesta de los verdaderos cristianos, y ahí comenzó el movimiento protestante, ¿no? Protestando contra esas acciones que no son bíblicas. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no hay que estarlo comprando. Pero eso fue en la antigüedad, pero en el presente aún algunos que se llaman evangélicos tratan de buscar dinero y meter dinero en sus bolsillos, pidiendo dinero y diciendo a la gente que siembren en su ministerio, y resulta que su ministerio son ellos mismos y su bolsillo, para tener bendiciones. Quiere decir que en otro sentido ahora muchos llamados evangélicos y cristianos están haciendo casi lo mismo. No están vendiendo el cielo, pero están vendiendo las bendiciones. Y ellos son beneficiados. Así que es un tema que tristemente ha sido mal usado y por eso quizás algunos no quieren hablar de eso, tienen miedo a hablar de eso. Pero hermanos, la Biblia habla del dinero y nosotros tenemos que hablar de dinero también. Amén. Porque es parte de la enseñanza de la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad como mayordomos. Y efectivamente, lo hemos dicho todos los domingos, yo creo que eso es lo básico y fundamental de entender el concepto de la mayordomía bíblica cristiana, la mayordomía integral. Y es que no somos dueños de nada, Dios es dueño de todo. Por consiguiente, todo lo que Él nos da, incluyendo nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros recursos, nuestro dinero, pertenece a Dios. Él es el dueño, nosotros somos mayordomos. Un mayordomo no es el dueño, un mayordomo es un empleado. Es alguien que usa las cosas que son del Señor. Él es el mayordomo, no el dueño. Y tenemos que meternos eso en nuestra mente para poder entender realmente el concepto, el principio bíblico, lo que el Señor enseña. Cuando tenemos eso claro es fácil dar, porque estamos dando le estamos dando al dueño lo que es de Él. Y cuando tenemos ese concepto fácil, la cosa funciona mejor. Hoy vamos a ver un texto, hermanos, sumamente interesante ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Así que le invito a buscar en sus Biblias. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 8. Y vamos a ver, hermanos, que a mí me resulta este texto tan interesante, porque el apóstol Pablo está animando a sus hermanos en Corinto de que den, que no sean tacaños, que sean parte de la obra, que sean dadivosos. Él está llamando a esta iglesia que, por cierto, tenía dinero, tenía recursos, era un lugar de comercio, no había problemas allí económicos, realmente estaban bien económicamente la iglesia, tenía para dar. Y el apóstol Pablo los está animando a esa iglesia de que ellos den también, que sean bendecidos dando. Y para eso toma de ejemplo a otra iglesia, a otras iglesias de una zona. Así que fíjense la posición del apóstol Pablo. Está motivando a esta iglesia que es tacaña, dándole ejemplo de otras iglesias que no son tacañas y son bendecidas. Así que ese es vamos a decir, el contexto de esta cita.
que vamos a estar mirando. Y el apóstol Pablo, lógicamente, fue quien fundó esa iglesia, así que está hablando con la autoridad de apóstol a esa iglesia que él ama en Corinto. Comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está hablando de los hermanos en Macedonia. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, pero refiriéndose a otras iglesias, no es más de una, que está en una zona llamada Macedonia. Así que en esta carta está exhortándoles a que ellos participen de la bendición de dar para unos hermanos que están en necesidad. Otra iglesia, otros hermanos en otro lugar que están en necesidad, poniendo a estos hermanos de Macedonia como ejemplo. En el versículo 1, aquí está hablando el apóstol Pablo de una noticia. Está compartiendo una noticia. Y es que podemos ver la iglesia de Macedonia ha recibido una gracia de Dios. Así que les está informando, hay una iglesia en Macedonia, o estas iglesias en Macedonia, porque habla en plural, han sido bendecidos con una gracia de Dios. Han recibido la gracia de Dios. ¿Qué habrá sido? ¿Recibieron una herencia? ¿Un hermano se sacó la lotería seguro y dio un diezmo de miles de dólares? No. Está hablando de la bendición de Dios porque han abundado, dice el versículo 2, en las riquezas de su generosidad. Así que son ricos, no está hablando en cosas materiales, la bendición, la gracia que han recibido es en base a su generosidad. Y llamo la atención en el versículo 2 también, que habla de que era una iglesia, como dice, con grande prueba de tribulación y profunda pobreza. Así que hablando en términos materiales de dinero, esos hermanos allá en Macedonia estaban en prueba, estaban en pobreza. Hermanos, y a mí este texto me llama la atención, cómo estos hermanos respondieron a ese problema económico que estaban pasando allá en Macedonia. No habla de que ellos estaban protestando, reclamando, no estaban pidiendo. Ellos, la respuesta a su necesidad y a su pobreza fue dar con gozo y ser generosos. Esa fue la respuesta que ellos dieron a Dios en medio de la prueba y gran tribulación que estaban pasando en medio de su pobreza. Y en el versículo 3 habla de la gracia que recibieron. Hermanos, la gracia que recibieron no fue que Dios los liberó de ese problema. La gracia que recibieron es que tuvieron la bendición de ser generosos. Fíjese cómo dice el texto. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esa es la bendición que estuvieron dispuestos a dar y dar más allá de sus fuerzas. Sus fuerzas eran pocas. Sus recursos eran pocos. Y aquí está hablando Pablo a una gente que sí tiene recursos, que sí tienen, y está poniendo el ejemplo de los que no tienen, pero tuvieron la bendición, la gracia de ser dadivosos, de dar abundantemente. ¿Cuál era el espíritu de esos hermanos? Bueno, generalmente, hermano, es lo natural, honestamente, pensemos en nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos, ¿qué es lo que pedimos? Que se nos dé, ¿sí o no? Cuando estamos en necesidad, nosotros oramos al Señor que nos supla esa necesidad. Cuando estamos en necesidad, pocos de nosotros oramos al Señor que nos dé la bendición de dar.
Porque nuestros ojos, en general, está puesto en lo que no tenemos y por eso estamos clamando a Dios. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no tenemos este problema y estamos pidiendo al Señor que nos supla, que nos des. Realmente no hay nada malo en eso, pero estos hermanos actuaron distinto y fueron muy bendecidos. Porque ellos no están mirando lo que les falta. Ellos están mirando lo poco que tienen para dar. Hermanos, y yo creo que eso cambia todo. Cambió todo en estos hermanos y por eso fueron tan bendecidos. Fíjense en el versículo 4. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo al apóstol Pablo? Hermano, pida dinero a los corintios que nos manden dinero para acá. Ellos tienen dinero, nosotros no. No. Dice el versículo 4 que pidieron, como dice, con muchos ruegos, ¿qué cosa? El privilegio de dar. Así que en su tribulación, en su pobreza, en su problema, lo único que ellos están pidiendo es que le permitan dar. Ellos quieren dar. Ellos quieren ser parte de la bendición de ayudar a otros que ellos ven están peores que ellos. ¿Y qué es lo que recibieron en cambio? Versículo 1. Y así comenzó este texto. La gracia de Dios fue dada. Hermano, yo honestamente leyendo este texto, pienso que realmente esos hermanos en Macedonia fueron probados y salieron bien de la prueba. Fueron probados porque estaban, dicen, escasez. Estaban en tribulación, estaban en problemas serios. El Señor permitió que ellos pasaran por esa prueba. Y la pasaron bien. Fueron bendecidos. Porque ellos reaccionaron queriendo dar en su necesidad. Ellos reaccionaron queriendo ser parte de la bendición de dar y no pensando en recibir. Como quizás alguno de nosotros hubiera hecho. Y quizás no haber pasado bien la prueba que el Señor nos haya mandado. Ahora, fíjense en el versículo 4. Yo creo que ahí también descubrimos cuál era la verdadera motivación que ellos tenían. La motivación de ellos, fíjense hermanos, no era que Dios los iba a bendecir. Hermanos, y esto es muy importante. Ellos no están diciendo queremos ser parte de esto porque queremos que Dios nos bendiga. Porque cuando actuamos así, el final de este círculo es nuestro propio beneficio. ¿Verdad que sí? Estoy dando para que se me abra una ventanita en el cielo. Es verdad que va a ocurrir, pero esa no debe ser mi motivación. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál era la motivación que querían ellos que se ve en ese versículo? Ellos querían ser parte de una bendición de dar para hermanos que estaban necesitados. Ellos querían ser parte de ese proyecto de amor hacia otras personas. Esa es la bendición que ellos querían dar, tener. No era recibir. Era la bendición de ser parte de dar. Hermanos, yo creo que ahí está quizás la respuesta de aquellos que dan. Quieren ser parte de algo que es bendición. Pero no para uno mismo, sino parte de la bendición del reino de Dios, de la obra de Dios. Trato lo más posible, a veces me entero de casualidad, pero trato de no estar mirándolo sobre los hermanos y saber cuánto dan cada uno. Porque quiero tratarlos a todos por igual, den o no den, es un problema de cada uno con el Señor. Pero déjenme decirle esto. Viendo este texto y conociéndonos nosotros, yo creo que aquellos que son más fáciles en dar y tienen esa bendición como estos hermanos de dar, es que igualmente que ellos se saben que son parte de algo maravilloso. Yo no sé si todos estamos conscientes de la bendición de poder tener la palabra del Señor predicada en este domingo, en este lugar cada domingo.
Que tengamos un lugar para hacerlo, que tengamos luz para hacerlo, que tengamos audio que se nos escuche. Que tengamos un comedor, que tengamos cocina. No sé cuántos de nosotros apreciamos y reconocemos que la iglesia hace obra misionera, que sale a hacer obra misionera, que se está haciendo la obra del Señor, que nuestros bebés son atendidos, que nuestros niños son atendidos, que nuestros jóvenes son atendidos, que nuestros adultos mayores son atendidos, que se predica la palabra, que se enseña la palabra de Dios. Y cuando entendemos que eso está ocurriendo, yo soy parte de esa gran bendición. Es un privilegio para mí ser parte de esa bendición. Quizás el pastor no sea el mejor del mundo, ni sea el mejor predicador, pero se predica la palabra cada domingo. Y tenemos nuestros grupos de oración y tenemos que estudiar y estamos marchando. No perfectamente, pero se está haciendo la obra y eso cuesta. Eso cuesta, hermano, todo eso cuesta. Es una bendición ser parte de eso. ¿Usted no lo ve así? Y para estos hermanos de Macedonia era una bendición ayudar, ser parte de ese proyecto. Ellos no querían quedarse fuera de ser parte de esa bendición, de esa ofrenda, y ellos están dispuestos y quieren hacerlo. Nuestra iglesia está metida en este tremendo proyecto que va a costar mucha plata. Y déjeme decirle esto, hermano, y lo digo de todo mi corazón. Yo estoy consciente que los hermanos que están dando y quieren dar y se han comprometido y lo van a dar en el nombre del Señor, son aquellos que están conscientes de por qué estamos haciendo estas cosas. ¿Por qué se quiere hacer esto? ¿Por qué se quiere construir? ¿Por qué se quiere hacer toda esta obra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Y el que no lo tiene claro no va a participar, no va a dar con gozo. Pero el que lo tiene claro sí lo va a hacer. Y como yo lo tengo claro, cuando cada vez, y ahí en el boletín usted puede ver la foto de los niños de Aguana preparándose para Aguana. ¿Se fijaron en el boletín la foto que hay ahí? ¿Qué hay alrededor de esos niños? Autos. El único lugar que tienen nuestros niños para jugar a Aguana y para hacer sus juegos de Aguana y para hacer sus actividades es en el estacionamiento de la iglesia, en medio de los autos de los hermanos. Cada vez que llueve, se arma una crisis allá abajo, no hay donde poner las mesas, los niños tienen que jugar, los hermanos para discipulados, no hay aulas para la gloria de Dios, el templo se está usando con los hermanos, no hay donde meterse. Hermanos, eso es lo que yo veo y por eso doy con gozo a esta ofrenda. Por eso quiero ser parte de este proyecto. Porque hermanos, ayer hicimos una obra muy bella. Y una de las cosas que vimos ayer en el trabajo que se hizo es la gran necesidad. Y yo siento en mi corazón que esa casa que está ahí no sea más oficina de la iglesia. Quiero que sea un ministerio para alcanzar esta ciudad para Cristo. Quiero que en esa casa haya ministerio para mujeres abusadas, haya ministerio para ropa, para comida, para ayudar a las personas, porque hay mucha necesidad. Esa es la visión. Y que sacar las oficinas de ahí, ya no más oficinas de ahí. Y por eso queremos construir algo y convertir esa casa en un centro comunitario. Ahora, cuando yo tengo claro eso, digo, yo quiero ser parte de esto. Y doy con gozo. Y la enseñanza de estos hermanos no solamente que daban con gozo, daban sacrificialmente. En su pobreza, hermanos. Tenían el gozo de dar en su pobreza. Miren, el que ofrenda por compromiso, eso se parece en el Antiguo Testamento cuando el Señor se hastió de lo que el pueblo de Israel hacía. Y le digo al pueblo de Israel en Isaías, no quiero más sacrificio, no quiero más nada. No me den diezmos, no traigan más diezmos a la alfolí. Estoy hastiado de sus diezmos, porque lo están haciendo por obligación, como una ley. No le están haciendo de corazón, no le están haciendo para mí, y eso no me interesa. Igualmente, hermanos, así funciona cuando damos hoy para el Señor. Estamos conscientes de que es el privilegio de hacerlo. De ser parte de algo que es la obra de Dios.
de la predicación y la extensión del reino en el lugar donde Dios me ha puesto. Y no quedarme fuera de la bendición de dar. Y esto es lo que estos hermanos macedonios están viendo. Es lo que ellos están pidiendo. Es lo que ellos están rogando al apóstol Pablo. No nos dejen fuera, nosotros queremos ser parte. Yo no sé, pero a lo mejor en los planes, no sé, estoy aquí ahora yo hablando, no está en la Biblia. En los planes, a lo mejor el apóstol Pablo pensando, y los hermanos macedonios, ni cuente con esa gente, porque esa gente está en crisis. Así que a esa gente no le vamos a pedir nada. Posiblemente pasó, yo digo que pasó, pero posiblemente los hermanos dicen, ¿me van a dejar fuera nosotros de las bendiciones? O sea, no de las bendiciones, de las bendiciones de dar, perdón. ¿Nos van a dejar fuera a nosotros de ser parte de este proyecto? Todos van a estar dando y nosotros no, porque somos pobres. No, vamos a dar y vamos a dar con nuestras fuerzas y aún dice más allá de nuestras fuerzas. Así que dieron con gozo para ser parte del proyecto, para ser parte de la ayuda a esos necesitados, y el resultado fue la gran noticia: fueron bendecidos. La gracia de Dios los visitó. La gran noticia. Y esta es la noticia que yo quisiera que recorriera todo Estados Unidos. La gracia de Dios visitó la primera de Atlanta. Porque estuvieron dispuestos a dar y lo hicieron con gozo. A ser parte de algo lindo para la gloria de Dios. Ahora, fíjense cómo sigue el texto y recuerden esto, todo el contexto continúa. Es el apóstol Pablo convenciendo a esta amada iglesia que él ama en su corazón para que sean parte, para que se unan. Estos otros hermanos de Macedonia, ellos pidieron al apóstol Pablo unirse, los pobres, los que no tenían. Ahora, estos que sí tienen, es el apóstol Pablo que le está pidiendo, entren ustedes. ¿Se dan cuenta del contexto bien claro? Vamos a ver cómo sigue el apóstol Pablo hablando de esto a estos hermanos. Versículos 5 al 8, 2 Corintios 8. Siguiendo hablando de cómo ellos dieron, los hermanos de Macedonia dicen, y no como lo esperábamos, sino que si a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito, para tal y como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No sé si ustedes están leyendo entre líneas ahí, pero yo digo que el apóstol Pablo aquí fue directo y yo digo, con la autoridad del apóstol, ¿no? Hablando a esta iglesia. Así que ahora aquí empieza hablando de la madurez espiritual. Y posiblemente estos hermanos dirían, nosotros somos muy maduros espiritual. Eso de dinero, eso es materialismo. Nosotros nos metemos en eso. Eso es dinero, eso es material. Nosotros somos muy espirituales. Y fíjense cómo les habla el apóstol. Dice en el versículo 5, hablando de la madurez espiritual, ustedes se dieron cuenta que los hermanos de Macedonia participaron del gozo de dar. ¿Por qué? Porque primero se dieron ellos mismos al Señor. ¿Captaron la indirecta, bastante directa? Así que el dar algo material, en el caso de estos hermanos de Macedonia, fue porque ellos primero se dieron ellos espiritualmente al Señor. Quiere decir, no es un acto materialista, es el fruto de una experiencia espiritual. Ellos están dando en medio de esa crisis porque primero se dieron al Señor, porque el Señor trabajó en sus corazones,
Porque están llenos del amor de Dios en sus corazones. Porque, hermanos, hay madurez espiritual en esos hermanos. Es verdad que están hablando de dinero, estamos hablando de cheque, estamos hablando, bueno, no sé cheque, pero de dinero constante, cosa material. Pero, hermanos, el que hace así en abundantemente y lo hace con gozo, aún en su escasez, tiene que ser fruto de algo lindo que pasó en su corazón. Porque, hermanos, fíjense, si resulta que usted así está ganando el cielo, bueno, usted está comprando el cielo. Pero si ya sí es salvo ya, por gracia, amén. Si ya soy salvo, ya por fe el Señor me dio la salvación. ¿Qué interés tengo en dar si ya lo tengo todo delante de Dios? ¿Qué es más importante que la gracia de Dios? ¿Qué es más importante que ser hijo de Dios? Y ya soy hijo de Dios, no me costó un centavo, costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que ahora lo que yo estoy dando no es para ganar más, es por la bendición de dar, es fruto de que hay amor, de que hay madurez espiritual. Y soy parte de algo. Ya me di al Señor, pertenezco al Señor, reconozco que todo es del Señor y como fruto de eso ahora doy. Y de verdad que yo creo que el Señor le está diciendo, no se den tan de espirituales. ¿Ok? No digan tanto que son espirituales. Y den. Demuéstrenlo que son espirituales dando, siendo parte de esto. Imiten a estos hermanos que siendo pobres están dando y dando en abundancia. Y para colmo, les va a mandar a Tito. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Les voy a mandar a Tito, ahí en el versículo 6, ¿no? Para que crezcan. Les voy a mandar a Tito para que sigan trabajando, para que siga trabajando en ustedes. A ver si ustedes dan ese fruto. En otras palabras, hermanos, está diciendo, vamos a discipularlos a ver si aprenden a dar. El problema de ustedes no es convencerlos de que den, el problema de ustedes es que ustedes sientan la necesidad de dar. Y para que sientan la necesidad de dar, tienen que darse primero a Cristo. Para que sientan la necesidad de ser parte de esto, para que sientan la necesidad de hacerlo con gozo, ustedes tienen que ser maduros espirituales y Tito va allá y va a estar con ustedes ayudándoles en eso. No los va mandando a Tito para que los convenzan que den, está mandando a Tito para que los disipule, para que los haga crecer espiritualmente y llenos de ese crecimiento espiritual aflojen el bolsillo. Pero lo hagan con gozo. Lo hagan por amor. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo quiere que ellos también tengan esa necesidad. No quiere que lo hagan por compromiso, quiere que ellos participen con el mismo gozo y el mismo amor que los están haciendo los macedonios. Que ellos también crezcan espiritualmente, que ellos sean parte con gozo de esta experiencia. Ahora, en el versículo 7, yo leyendo este versículo, hermano, honestamente, yo no estoy seguro, quizás ustedes estén más seguros, si realmente los corintios eran así o si Pablo está siendo un poco sarcástico aquí. No estoy seguro, quizás ustedes puedan ver mejor el texto. Dice, por tanto, versículo 7, en todo abundáis, ustedes son tan buenos en la fe, ustedes tienen ciencia, que la ciencia era conocimiento de la palabra, ¿verdad? Solicitud, quiere decir, son solícitos, ustedes realmente sirven, ustedes son servidores. Si realmente, wow, dicen que me quieren tanto. ¿Están viendo lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Y vuestro amor para con nosotros es tan bueno, si de verdad ustedes son así, abunden también en esta gracia. Si de verdad tienen tanta fe, si de verdad tienen tantas palabras y conocen tanto la palabra y son tan tremendos espiritualmente, si ustedes dicen que lo son, compruébenlo participando de esta gracia con amor. Sean parte realmente de esto. Porque hermanos, cuando uno se da a sí mismo a Cristo, cuando uno de corazón pone al Señor en primer lugar, cuando de verdad uno dice el Señor es lo primero y lo demás está en segundo,
¿Por qué me cuesta tanto trabajo soltar lo segundo? Si ya dije que lo más importante es el Señor. Si ya dije que lo más importante es el reino de Dios. Si he dicho que tengo fe, si he dicho que lo más importante son las cosas espirituales, que lo más importante son las cosas eternas, que nada me puedo llevar para allá. ¿No creemos eso? Que los tesoros que valen son los tesoros eternos, pero no me toques el de aquí de la tierra. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, demuestren que de verdad ustedes son los que son con esta acción. Participen de esta gracia. No lo cuenten tanto y pónganlo en práctica. Es como un padre que diga que ama mucho a sus hijos, gana buena plata y todo el dinero se lo gasta en él mismo. Se emborracha, se lo gasta con mujeres, gasta ahí, los hijos no tienen un techo, los hijos no tienen comida, los hijos no tienen educación y él dice que es el mejor de los padres. Él dice que él ama a sus hijos. Para mí, no, mis hijos es lo primero. Mi dinero me lo gasto yo. Mis hijos desatendidos. Y yo creo que en cierto sentido eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios. Tienen fe, aman al Señor, son dispuestos, están siempre sirviendo, ustedes son la gran cosa. Participen, suelten. Den, sean parte de esta bendición. Si realmente se han dado al Señor, desen completo. Porque van a ser bendecidos. Pero lo lindo de esto, hermano, yo creo que es lo más importante que Pablo quería de sus hermanos en Corinto, es que realmente ellos sean espirituales de verdad. Que sientan el gozo precioso de dar más que de recibir. Esa bendición, hermano, sí es bendición. Sí es bendición ser parte, sí es bendición sacrificarse un poco lo material por cosas espirituales. Sí es bendición, sí trae gozo. Cuando realmente el Señor está en primer lugar en nuestra vida. Y lo último que les digo del texto que vamos a estudiar en el versículo 9, ya fue para rematar. Versículo 9 en 2 Corintios 8. Y es para ser como Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que el apóstol Pablo, para acabar de tocar el corazón de esta iglesia, les recordó y les está recordando algo que ellos saben. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Ahora, hermano, fíjense en este versículo 9. Dice, ya conocéis la gracia. Así que está hablando de personas que ya conocen a Cristo. Claro, está hablando de una iglesia. Personas cristianas, personas que han aceptado a Cristo, que ya han sido bendecidos por la gracia de Dios, que sus pecados ya han sido perdonados. Ya han disfrutado de la bendición del Señor. Así que ya conocéis la gracia. Ahora, por amor a vosotros, yo me detuve aquí y dije, ¿cómo? Así, por amor a vosotros. No está hablando por amor del mundo. Cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, Cristo murió por el mundo. Pero Pablo aquí no está generalizando al mundo, es decir, por vosotros, por ustedes. Cristo murió por ti. Cristo se hizo pobre por ti, que ahora no quieres dar. ¿Se dan cuenta cómo es la directa? No está hablando en general, está hablando a la iglesia, a ustedes. Sino que asimismo se dieron, en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a quién, a vosotros, por amor de ustedes se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza, con la pobreza de Cristo fueran enriquecidos. Ustedes se beneficiaron por el sacrificio de Cristo. Ustedes se beneficiaron porque Cristo dejó a su Padre y vino al mundo. Ustedes fueron bendecidos porque Cristo, siendo el dueño del mundo, se hizo pobre, se entregó en la cruz y ustedes han recibido esa bendición. Más claro que esto y más directo que esto, ¿qué puede ser? Así que ustedes han recibido este beneficio tan grande del Hijo de Dios.
¿Cómo ahora, siendo tan beneficiados, no van a ser parte, no van a querer compartir? En otras palabras, hermanos, el apóstol le está diciendo a estos hermanos: ustedes están moralmente comprometidos con la causa de Cristo, porque han recibido demasiado. ¿Recibieron bendición en su familia? Sí. ¿Fuiste liberado de tus delitos? ¿Fuiste liberado de tus vicios? ¿Fuiste restaurado en tu familia? Sí. ¿Qué te costó a ti? Nada. ¿A quién le costó todo? ¿A Cristo? Él fue el que vino a este mundo, Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que sufrió por mis pecados. Y Dios está diciendo: lo hizo por ustedes. Así que ahora, como ustedes no van a querer ser parte, no van a querer dar teniendo tanta abundancia. Porque el Señor lo dejó todo. No le estoy pidiendo que dejen todo, estoy diciendo que participen, que sean parte. Han sido bendecidos por el amor del Señor. Amen ustedes también. Amen. Pero no hablen de palabras, amen con acción. El amor del Señor, hermano, no fue un amor de lástima, fue un amor de entrega, ¿sí o no? Porque pudo haber tenido mucha lástima y haberse quedado en el cielo, con el corazón partido allá en el cielo. No fue de lástima, fue de misericordia, fue de compasión. Dejó a su Padre, dejó su trono, vino a este mundo, murió por nosotros en la cruz. Y ahora está diciendo: el amor que estoy esperando de ustedes que han recibido esa misericordia es que ustedes también la practiquen. No que tengan lástima de esa pobre gente que están pasando hambre, sino que los amen y den, pónganse. Como han hecho estos otros hermanos siendo pobres, que dieron más allá de sus fuerzas. Ustedes que sientan esa pasión, están comprometidos. El Señor lo hizo por ustedes. Estén dispuestos a hablar. Dicen que son espirituales, entonces no sean egoístas. Dice que tienen fe, entonces den, si el Señor suple. Dice que son solícitos, demuéstrenlo ahora. Es el momento, hermano. Le oí decir a alguien una vez, creo, y dice: wow. Dice: ¿tú quieres ver el corazón de una persona? Chequea dos cosas de ella: su agenda y su chequera. Dos cosas. Su agenda, qué hace con su tiempo, qué hace con su vida y qué hace con su dinero. Con esas dos cosas nada más yo te puedo decir un análisis de qué vale para esa persona, qué es importante para esa persona de verdad, no lo que él dice, de verdad. Vamos a ver su tiempo, a ver qué hacen en su día, qué hacen en la semana. Vamos a ver su chequera, dónde pone la plata. Ahí es donde está poniendo él su corazón. Lo demás, hermano, es palabra. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo a este hermano. Hablan mucho, son espirituales, tienen fe, son... Este es el momento. Sean parte, participen. Tengan ese gozo. Leí esta ilustración, hermano, por cierto, la compartí en Facebook. Los que están en Facebook la puse ahí. De la vida real. Y esta es una hermana cristiana llamada Jackie. Tiene 3 hijos jóvenes. Ella es madre soltera. No recibe ninguna ayuda de nadie. Quiere decir que ha criado y sigue criando a sus hijos teenagers con su trabajo. Es una mujer cristiana que ama al Señor. Pero no de palabras, sino en hechos. Y se ha comprometido con el Señor. Lógicamente, y podemos imaginarnos que tiene un presupuesto bien estrecho. Pero gracias a Dios, esta es una mujer sabia y tiene bien administrado lo que entra. Sus hijos han aprendido a crecer sabiendo que solamente se puede tener lo que se puede tener. Tienen un presupuesto ajustado en el cual el diezmo para el Señor está en primer lugar. Quiere decir que cuando entra el cheque para ella y sus 3 hijos, lo primero que hace esta hermana Jackie es separar el 10% para la obra de Dios. Pero definitivamente quizás otros hermanos podrían
participar de otras ofrendas y dar otras cosas que ya no puede, porque tiene su presupuesto bien ajustado. Y resulta que en la iglesia de ellos decidieron hacer, no sé exactamente qué, pero es algo también de construcción. Están hablando a los hermanos de que tomen una responsabilidad, de que sean parte del programa, de que den con sacrificio, etcétera, etcétera. Y ella reúne a su familia a ver qué se pudiera hacer. ¿Qué ajustes pudieran hacer? Porque tienen en su corazón, ella siente en su corazón que ella quisiera participar, pero sabe que no es algo de ella, es algo de la familia, porque todo está bien justo, ajustado, al penny. Y cuando están discutiendo allí, están mirando, realmente no podemos sacar una ofrenda extra, estamos dando el diezmo, el 10%, y tenemos todo el dinero ajustado. Y uno de los hijos, el hijo mayor, dijo, ¿cuál es el compromiso de los hermanos? ¿Cuál es el compromiso? Tanto dinero. Y este muchacho sacó la cuenta y dijo, ¿sabes qué, mamá? Nosotros en nuestro presupuesto tenemos el cable de televisión. Esa ofrenda que podemos dar es el cable de televisión por 3 años. ¿Vamos a quitar los 3 años? Total, diría, la basura que se ve ahí. Vamos a estar 3 años sin cable. Y esa va a ser nuestra ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Los 3, todos de acuerdo. Y así dieron. Y así fueron parte. Hermanos, yo digo que esa es la versión moderna de cuando existe un espíritu sincero de amor por algo y están dispuestos a hacer algo de corazón. Eso es lo que significa, hermanos, de verdad, darle al Señor de mi corazón y con gozo. Miren, he oído muchas veces esto y algunos hermanos me preguntan, hermano, pero es que el diezmo no es del Nuevo Testamento, el diezmo es algo del Antiguo Testamento. Digo, claro que sí, es del Antiguo Testamento. Pero, ¿cuál es el espíritu del Nuevo Testamento? ¿Es más o es menos? Mire, lee las cartas. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo eran los cristianos? Es mucho más, hermanos. Es entregarlo todo, es entregarse al Señor, es ese afán de hacerlo con gozo y dar con sacrificio, así que es más. Por consiguiente, también lo leí en la internet y me encantó el artículo, lo puse en Facebook también, así que la gente de Facebook vaya ahí. Y el articulista lo que decía, de verdad que lo apruebo. Él dice, yo lo creo, dice, el diezmo es lo mínimo para un cristiano en esta época. Es del Antiguo Testamento, digo, en el espíritu del Nuevo Testamento, no estoy diciendo que en el espíritu del Nuevo Testamento, en el espíritu del libro de los Hechos, en el espíritu de las iglesias cristianas, ese sería el mínimo. Para realmente sentir, soy parte, estoy comprometido. Me uno a la experiencia del testimonio del hermano Álvarez. Los que tuvimos la bendición, en el caso mío, de conocer al Señor temprano y haber recibido un buen ejemplo y una buena enseñanza, me ha ayudado toda mi vida. Y claro, ahora en este momento, siendo pastor, prácticamente yo vivo de los diezmos de los hermanos. Y mi familia, ¿no? en la mayor parte. Pero yo me hice pastor ya después de 40 años, quiere decir que tengo todavía, no creo que de ninguna manera yo voy a llegar a los 40 años de pastor. Descansen que eso no va a llegar. Quiere decir, no hay quien lo aguante. Ni ustedes ni yo. Pero déjenme decirles esto, quiere decir que todavía puedo hablar con la moral, en cierto sentido, por decirlo así, de que todavía mucho más tiempo siendo laico, dando al Señor, a la iglesia, que siendo pastor y recibiendo de ella. Lo puse en práctica gracias al Señor por su misericordia del primer peso que me dio mi papá. Y separé mis 10 centavos. Y la experiencia hasta hoy
es que el Señor ha sido muy bueno. Miren, hermanos, no hay palabras. Casi 4 años sin poder trabajar en mi país desde el momento que dije que me iba a ir. Y perdí mi trabajo como arquitecto. Y en mi casa, era demasiado lo que tenía, que teníamos que darle a otra gente. Nunca faltó. Es verdad que no viene un kilo en ningún lugar, ni un centavo en ninguna cuenta de ahorro, nada, cero, ni en una gaveta escondido ni debajo de un colchón. Pero hermanos, no faltó el pan. Sobreabundó. Fui bendecido, mis hijos fueron bendecidos hasta hoy. No solamente, hermano, por el aspecto material de que el Señor suple. Es, hermano, la prueba preciosa de que cuando tú eres fiel, las bendiciones de Dios se cumplen. Va más allá que dinero, va más allá que... Hermanos, es precioso, es una bendición de carácter espiritual más que material. Olvídese de lo material. La paz interior que trae eso. El gozo que tiene de participar. Es lo que estos hermanos en Macedonia no se querían perder por el hecho de ser pobres. Y yo diría que lo exigieron al apóstol Pablo, como diciendo, no nos dejen fuera. No nos dejen sin ese privilegio. Queremos tener ese gozo y lo tuvieron y como resultado fueron muy, muy, muy bendecidos con la gracia de Dios en sus iglesias. Y fíjense, honestamente, ahí no dice en ningún momento que empezaron a tener dinero. Yo no sé. Pero se dice que la gracia de Dios los visitó. Exactamente no sé qué significó eso en el sentido de la iglesia. Pero si la gracia de Dios los visitó, fue mejor que hubiera recibido dinero. Así que, hermano, esa es la bendición. Y digo honestamente, hermano, yo doy tantas gracias al Señor de que somos como somos. De que aquí no hay pago que hacer. Más de una persona a veces que no conocen de la iglesia, nada. ¿Cuánto hay que pagar ahí? ¿Cuánto es la mensualidad para hacerse miembro ahí? Que no se paga nada. Hay de que piense cuando da su diezmo que está pagando algo. ¿Pagando por qué? No, aquí no se paga por nada, hermano. Aquí es algo personal, es algo entre cada uno de nosotros y Dios. Pero sí puedo decirle algo. Somos tan bendecidos cuando tenemos ese espíritu. Como personas, como familia y también como iglesia, hermanos. Miren, doy gracias a mi Dios de que porque estemos necesitando eso, no hemos dejado de dar. Y estamos, hermanos, ¿saben cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Saben por qué salimos? ¿Creen que el sábado estábamos saliendo buscando algo? Más de 100 bolsas se repartieron de comida el sábado. Estábamos buscando algo, estábamos dando. En la encuesta que entregamos a la gente, había un bloque que decía, ¿cuánto usted nos puede ayudar para la construcción del edificio? Los que fuimos. Había algo que decía, ¿cuánto usted puede dar? O todo lo que decía es, ¿cuánto usted necesita? Todo lo que hicimos el sábado fue buscando dónde hay necesidades para dar. Para dar. Vamos, no podemos cambiar. Ese es el llamado de la iglesia de Cristo, dar. Y vamos a seguir dando porque el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Cuando nosotros damos, hay de aquellos que se aguanten de dar porque quieren ahorrar para hacer algo. No, no, hermanos, no, ese no es el espíritu de esta iglesia. No es el espíritu de Cristo. Vamos a seguir dando. Vamos a seguir brindando. Vamos a seguir yendo. Y nos va a costar, claro que cuesta ir a Nicaragua, y claro que cuesta ir a Colombia, y claro que cuesta hacer la obra. Pero hermanos, gloria a Dios, para eso el Señor nos llamó aquí. Para dar, y Él nos va a dar. Nos va a llenar de su gracia cuando tenemos y cumplimos bien el privilegio. Vamos a orar. Padre Santo, Señor. Gloria sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Hacemos nuestra
la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La hacemos nuestra, Señor. Porque si ellos fueron bendecidos por Cristo, si ellos fueron hechos ricos por Cristo, siendo el Señor dado todo por ellos, exactamente lo hizo por nosotros. Quiere decir que la misma obligación moral que tenía la iglesia de Corinto de dar y de participar, la tenemos también nosotros. Porque todos los que estamos aquí podemos decir, hemos recibido mucho. Hemos recibido muchísimo de nuestro Señor. Nos ha dado no en pocas cantidades, nos ha dado en mucha cantidad. Nos ha dado en abundancia, nos ha dado en sobreabundancia. Hemos sido y somos más que bendecidos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras casas. Por eso, Señor, yo te suplico que ese llamado que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Corinto, tú nos hagas también a nosotros hoy, Señor. Y que nosotros respondamos bien. Sí, Señor. No somos espirituales de palabra, no somos espirituales porque saltamos, hacemos cosas emotivas. Somos espirituales porque te priorizamos a ti. Somos espirituales porque te damos con amor. Somos espirituales porque participamos de tu obra. Con nuestro tiempo, con los talentos que nos has dado y también con nuestros tesoros, con el dinero, con los recursos que tú nos has dado. Te doy tantas gracias, Señor, tantas gracias de mi corazón por cada hermano de la iglesia que es fiel y que se ha mantenido fiel. Por aquellos que usan su auto, su gasolina, por aquellos que usan sus casas, por aquellos que usan su tiempo, sus talentos, que te sirven con amor. Te doy tantas, tantas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en cada una de esas personas, de esos hermanos. Y de aquellos, Señor, que nos hemos quedado un poquito atrás. Aquellos que nos hemos quedado un poquito atrás. Señor, yo te suplico que a todos nosotros nos motives para que no quedarnos fuera del gozo de dar. No quedarnos fuera de la bendición abundante de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.